Buenas tardes a todas y a todos, a todes. Yo le había dicho a Jorge que iba a usar como texto de base para la discusión el texto de Lenin, El Estado y la Revolución, que se publicó en el 1918, pero que fue un libro escrito en los meses de agosto y septiembre de 1917. Ustedes deben ya darse cuenta, ¿verdad?, que es un texto escrito en medio de un proceso de conmoción, ¿verdad?, la Guerra Mundial, pero además, no solamente la Guerra Mundial, sino meses antes de la Revolución bolchevique, la Revolución Rusa, ¿verdad? O sea, que es entonces un texto que yo creo que es bien importante, porque yo creo que hay tres niveles aquí que podríamos destacar en la escritura de Lenin. ¿Cómo es posible que un revolucionario que está metido en un proceso histórico tan complejo que va a desembocar en la toma del poder por parte de grupos revolucionarios, entre los cuales se destacaba el partido bolchevique, en un lapso relativamente corto, se siente o saque tiempo para escribir un libro de esta naturaleza, El Estado y la Revolución? O sea, es una escritura que se da en el contexto de la Guerra Mundial, de una crisis profunda y de un proceso revolucionario en curso en Rusia y en unas condiciones revolucionarias que incluyen a Europa, ¿verdad? Así que es importante observar cómo entonces se articulan estos tres niveles que señalé. Por un lado, él está analizando, interpretando las condiciones materiales históricas que está viviendo, y por otro lado, está recuperando textos importantes de una tradición ya revolucionaria, textos importantes de Marx y de Engels, en el debate que pone en marcha, ¿verdad? Y estos dos niveles que señalo están relacionados con un tercero, que es cómo actuar. Así que podemos decir que esto es un texto teórico, pero que está pensado en función de una praxis revolucionaria prácticamente, podríamos decir, inmediata. O sea, que está en el mismo proceso de revolucionario, está entonces planteándose unos problemas que consideraba importantes y que consideraba importantes porque podían alterar el curso del proceso revolucionario. El planteamiento que él hace es que el proceso revolucionario está ahí, pero uno de los aspectos principales de ese proceso es la actitud que tenga ante el Estado, cómo se piensa el Estado. Y va a haber unas referencias continuas a textos de Marx, los voy a mencionar porque algunos de ellos son clave, ¿verdad? Empieza citando el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado para para explicar lo que es el Estado, cómo surge el Estado. Textos como una carta que le escribe Engels a Bebel de marzo de 1875, la crítica del programa de Gotha de Marx y Engels, programa de un partido, ¿no? El libro La miseria de la filosofía de Marx y el manifiesto comunista, que son de la década del 40, del 48. El 18 brumario de Luis Bonaparte de Marx. Estos son libros que están continuamente presentes y el problema de la vivienda de Engels de los 70 y la lucha de clases en Francia. Son algunos de los textos de los más importantes que cita Lenin. Bueno, y yo insisto en que pensemos, ¿verdad? Si este individuo está metido en un proceso revolucionario y saca tiempo, siendo uno de los dirigentes principales, si no el dirigente principal del partido bolchevique, para reflexionar, yo creo que eso nos debe dar a nosotros una indicación de la importancia que un revolucionario le da a un pensamiento que tiene que ver con la actitud que el movimiento revolucionario debe tener ante el Estado. Cómo se debe pensar el Estado. Y entonces, ¿qué es el Estado, verdad? Entonces, el primer planteamiento que hace él de esta gran crisis del
hay una gran crisis, además, que quiero mencionarla, hay una crisis en el movimiento socialista internacional, en la Segunda Internacional, que tiene que ver con la guerra. Lenin escribe poco después, si estamos hablando después de que en el 1914 la socialdemocracia alemana, los representantes parlamentarios votaron a favor de los gastos de guerra. Eso se consideró una traición o un desvío importante porque es una guerra imperialista, una guerra de las burguesías más desarrolladas de Europa, repartiéndose el mundo en colonias o en áreas de influencia para el desarrollo de sus intereses económicos. Entonces, en ese ambiente donde hay una polémica y un debate interno en el movimiento socialdemócrata de la Segunda Internacional, que la guerra la lleva a la bancarrota, ¿verdad? Por la posición del partido que era uno de los más importantes, o el más importante de Europa. Por eso otro de los textos que Lenin atiende en este libro es la crítica al programa, ahora se me olvidó el nombre, pero ahorita se lo señalo, que tiene que ver con la posición, los errores que se pueden cometer y que fueron señalados por Marx y Engels en los programas de la socialdemocracia. Y muchos de esos errores están relacionados con la manera en que se entiende el Estado. Entonces, tenemos bien claro que esto es un libro que se escribe en el interior de múltiples crisis. Hay una guerra mundial que implica una crisis entre los países capitalistas desarrollados que están repartiendo el mundo. Hay una crisis dentro de la socialdemocracia de la Segunda Internacional, precisamente por medidas oportunistas que se han tomado, que desvían el proceso de la posibilidad de una verdadera revolución social. Y está la situación crítica que vive él como participante del proceso político de Rusia. Ahora, en ese contexto es que él empieza a definir entonces cómo Marx y Engels han entendido el Estado. Y uno de los primeros planteamientos que hace es que el Estado surge cuando hay contradicciones de clase que no pueden objetivamente reconciliarse. Por lo tanto, es un órgano que conlleva, o una estructura que conlleva la dominación de una clase o de unas clases sobre otras. Y eso implica no solamente una situación de explotación, sino de opresión de clase, ¿verdad? Cuando un orden que legaliza, cuando va a existir un orden que va a legalizar precisamente la opresión. O sea, aquí hay un planteamiento bien importante. Hay una sociedad que ya se ha dividido en clases, que quiere decir que hay unos elementos que se están apropiando de los excedentes sociales, de la riqueza social, y que hay otras clases subordinadas, y el Estado cumple la función de opresión y de garantizar la reproducción de ese sistema que conlleva un proceso de explotación social, ¿verdad? En el caso de una sociedad capitalista desarrollada, es un Estado que garantiza a través de sus diferentes estructuras, y hay dos que son principales que él señala, que son los cuerpos que ejercen la violencia, que son los cuerpos, digamos, las Fuerzas Armadas, las fuerzas especiales, que son fuerzas especiales armadas, y el otro cuerpo fundamental, que es la burocracia. Son dos estructuras bien importantes que garantizan el proceso de la reproducción social, que no es otra cosa que garantizar que las relaciones de opresión y explotación se reproduzcan. Y al hacer esto, el Estado parece que se levanta por encima de las contradicciones de clase. Parece que se eleva por encima, y que es un órgano que está por encima de las condiciones de clase. Esto es importante porque Lenin señala que las posiciones burguesas, incluso muchas posiciones pequeño burguesas, que se presentan como posiciones de cambio social o de revolución social, ven el Estado como un órgano de conciliación de clase. Si usted ve el Estado como un órgano de conciliación de clase, es muy diferente a si usted lo ve como un órgano de opresión y son dos concepciones distintas. Un órgano que concilia las clases, si usted llega al poder, usted lo que está buscando es ¿qué? La conciliación.
Y la conciliación en un Estado como el Estado capitalista, que implica las fuerzas represivas que ese Estado ha articulado, como el ejército, como la policía, como las cortes, o incluso sus aparatos ideológicos, como diría posteriormente Althusser, la escuela, las iglesias, la familia, todas esas estructuras están en función de reproducir los intereses de la burguesía, que son intereses que se fundamentan en la explotación de la clase trabajadora, de las clases trabajadoras y del resto de la sociedad. Garantizar la reproducción de la acumulación del capital, de la acumulación de riqueza. Eso es lo que hace el Estado. Por eso Marx en el Capital, usted está leyendo el Capital algunos, ya avanzado, creo que es en el tercer volumen, dice que los capitalistas son hermanos enemigos. O sea, pero fíjense que dice hermanos enemigos, porque son hermanos en el sentido de que tienen una fraternidad en el proceso de reproducción de sus intereses y de la explotación de la clase trabajadora, pero son enemigos porque compiten unos con otros. Y en la competencia, un capitalista o unos intereses capitalistas pueden sacar del espacio a otros intereses. Así que es una fuerza, dice Engels, aparentemente situada por encima de la sociedad. Y eso es bien importante porque ese aparentemente situada por encima de la sociedad ese adverbio no es cualquier cosa. Lo otro sería señalar que está por encima de la sociedad y que se dedique a qué? A conciliar los intereses distintos. Es como un árbitro. El Estado no es un árbitro, el Estado es una estructura. Fíjense que, porque hay quienes han criticado, por ejemplo, la concepción marxista del Estado, porque Engels en diferentes momentos, y también Marx y Lenin dicen que es un aparato. Bueno, es un aparato, pero sabemos que es un aparato que está fundado en relaciones sociales. Es la relación de una clase que domina sobre qué, sobre otras clases, y que va a adquirir la forma de un mecanismo, de un aparato, de un instrumento cuando se organiza un ejército para llevar a cabo ¿qué? La ley y el orden, para garantizar que no se viole la ley y el orden. Y en una sociedad como la nuestra, ustedes saben que una de las cosas sagradas de esta sociedad es la propiedad. La propiedad, porque esa es la propiedad en el sentido del interés de clase, es la propiedad sobre los medios de producción que tienen los sectores burgueses. Y la no propiedad que tiene la mayoría de la sociedad, que solamente tiene propiedad sobre una cosa, en términos de los medios de producción, tiene propiedad de su fuerza de trabajo. Yo puedo vender en el mercado mi fuerza de trabajo. Los medios de producción son propiedad ajena. Lo que me queda es la fuerza de trabajo. Y entonces, ¿qué es lo que va a garantizar un Estado burgués? La reproducción de las relaciones sociales, que son las relaciones que garantizan que el obrero esté disponible ahí cada día en el proceso laboral para ser explotado por el capital. Ok. Y en la medida que, si vemos que el Estado responde a las relaciones de clase, en la medida que las clases sociales se transforman, evidentemente el Estado va a sufrir ¿qué? Va a sufrir transformaciones. Hay una cita que hace Engels de una carta que Marx le escribe a un señor llamado Weidemeyer, el 5 de marzo de 1852, poco después de haberse escrito el manifiesto comunista y poco después de la revolución del 48, de haber concluido el ciclo revolucionario de 1848. Y voy a citar una parte de esa carta, porque ahí hay uno de los conceptos más problemáticos actualmente para el marxismo. Incluso yo me he encontrado con marxistas, gente que se considera marxista o socialista, que dicen que ese concepto hay que eliminarlo del lenguaje y del vocabulario actual, ¿verdad? Voy a leerlo, dice, lo que yo hice de nuevo, dice Marx, que él no se inventó las clases sociales, la lucha de clases. Lo que yo hice fue demostrar, número uno, que la existencia de las clases solo está ligada a determinadas fases históricas en el desarrollo de la revolución. Decir eso porque lo que está señalando es que si las clases sociales son históricas, nacieron en un punto dado y en otro punto o en otro periodo, tómese el espacio o el tiempo que sea, pueden desaparecer. Son históricas. Por eso es importante señalar ese aspecto. La lucha de clases no es algo eterno, no es algo que ha subsistido, que ha existido a lo largo de la historia social de la humanidad. Y segundo, que la lucha de clases conduce, fíjense, aquí está el problema grande. ¿Cómo está? Que la lucha de clases conduce
necesariamente a la dictadura del proletariado. Y tercero, que esta misma dictadura no es más que la transición a la abolición de todas las clases y a una sociedad sin clase. Entonces usted menciona hoy el término dictadura del proletariado y la gente brinca y dice, pero es que no se puede hablar de esa forma. Yo siempre que tengo debate sobre este punto, siempre le recuerdo, miren, y esto es una cosa que Lenin explica en este libro con mucho detalle. La forma de la sociedad burguesa que más se acerca a la dictadura del proletariado es la democracia republicana, el sistema republicano de gobierno democrático, con las más amplias democracias. Por lo tanto, yo creo que hay que entender qué es lo que quiere decir Marx con la dictadura del proletariado, para no caer en pensar que cualquier dictadorcito que surge por ahí ya en nombre del socialismo ya está ejerciendo la dictadura del proletariado, porque eso no es lo que está planteado. Yo creo que hay que entender entonces qué significa eso. Y por aquí es que llegamos a un concepto que es clave en el pensamiento en este libro, y es el siguiente. ¿Cuál es la diferencia que establece Lenin bien claramente, o que viene de los planteamientos de Marx y Engels, entre las clases, entre el Estado burgués y el Estado, y lo que sería un Estado proletario? Sería un Estado de transición, ¿verdad? Inevitablemente, porque el Estado proletario no tiene como finalidad reproducirse indefinidamente. El Estado burgués sí. La función del Estado burgués es garantizar a lo largo del tiempo que la dictadura de la burguesía, que es la opresión de la burguesía y la capacidad de explotación de las clases subalternas, sea que se reproduzca permanentemente. Ahora, ¿cuál es la función del Estado proletario? Y esto es bien importante para no caer entonces en el uso vulgar de los términos, porque yo creo que aquí lo importante es entender el concepto, aunque usted prefiera en un momento dado no utilizar el concepto por razones estratégicas o por razones políticas, lo que sea. Las clases explotadas, según la diferencia, las clases explotadoras necesitan la dominación política para mantener la explotación. Eso es lo que caracteriza el Estado burgués. El Estado proletario se caracteriza porque las clases explotadas necesitan la dominación política para suprimir completamente la explotación. O sea que el objetivo es que las clases explotadas, una vez toman control del Estado, y aquí vamos a ver entonces que aquí viene uno de los grandes problemas del debate, la función que tienen es empezar a eliminar las diferencias de clase, hasta que eliminen totalmente las clases sociales. Una vez se logre, en el proceso de transición que abre la toma del poder de la clase trabajadora, la toma del Estado, una vez se logre la eliminación de las clases sociales, como un proceso que no sabemos cuánto va a tomar, cuántos años, cuántas décadas puede tomar ese proceso. Lo importante es que una vez termina, el Estado, como lo conocemos, como aparato de opresión, que siempre implica la falta de libertad de algo o de sectores, el Estado se extingue. Lo que queda es un aparato administrativo que tiene como función la distribución de qué? De las cosas, la distribución de los bienes materiales. Eso presupone que todo el pueblo, todo el mundo va a ser proletariado. Eso presupone que todo el mundo va a dejar precisamente de ser proletariado, que presupone que todo el mundo va a participar en la gestión gubernamental de alguna forma u otra, en la gestión de la administración de las cosas. Lo que implica es que va a haber tiempo para qué, para uno intervenir en los procesos administrativos de la sociedad, pero que en la medida que se eliminan las clases sociales, los elementos de opresión social van ¿qué? Cediendo y desapareciendo. O sea, entonces lo que tenemos que ver entonces, el concepto de dictadura del proletariado en Marx es un concepto que está en función de la más amplia democracia, que es la democracia de las mayorías, para no permitir que los sectores dominantes de la vieja sociedad burguesa puedan ejercer ningún tipo de, puedan ir perdiendo, digamos, todos los privilegios de explotación que tienen sobre las clases subalternas. Entonces, fíjense que aquí hay un problema, y aquí hay un problema bien serio que hay que entender.
las transiciones históricas anteriores, digamos, de una sociedad feudal a una sociedad burguesa y la creación de los estados nacionales modernos, y los cambios históricos que se hicieron internamente en ese estado nacional moderno, fueron perfeccionando el aparato de Estado, y perfeccionando el aparato de Estado como un aparato de dominación burguesa, de dominación del capital. Esas son las revoluciones que se han dado históricamente. La Revolución Francesa, la Revolución del 48, que ya apareció la clase trabajadora como un aparato poderoso que ya indicaba que iba a desbordar los intereses de la burguesía, y entonces había que ponerle freno al proceso revolucionario. O ya el primer estado en que hay una dominación obrera, que es la Comuna de París, del 71. Por eso la reflexión de Marx y Engels sobre el 48 y la reflexión de Marx y Engels con respecto a la Comuna de París son fundamentales en este libro. ¿Cuál es la razón para nosotros decir esto? Nosotros no estamos frente a un texto aquí sagrado. Lenin lo dice en múltiples ocasiones. Nosotros estamos frente a un texto, una escritura que tiene que ver con el aprendizaje reflexionado, con la capacidad de aprender que los procesos históricos revolucionarios nos permiten entender y aprender. La revolución del 48 no fue una revolución proletaria, ya ha tenido una tendencia, y por eso es que y de hecho de esa tendencia de los obreros seguir el camino, no quedarse en los límites burgueses de la revolución, ya estaba manifestada en el 48, pero es en la Comuna de París donde surge un Estado obrero. Y entonces uno de los problemas que plantea Marx es ¿qué nos enseña ese Estado obrero? Y de aquí viene uno de los planteamientos fundamentales del libro. Ese Estado obrero tiene una enseñanza fundamental, una enseñanza principal. No se puede agarrar el Estado burgués y controlarlo como si fuese neutral, porque no está por encima de qué. No es un estado de conciliación, es un aparato de opresión. Por lo tanto, un Estado proletario lo primero que tiene que hacer es romper, destruir las formas de opresión y la fuerza opresiva que tiene el Estado burgués. ¿Y cuáles son una de las principales, la principal fuerza suya de mantener el orden? Los ejércitos, todas las fuerzas especiales, que son fuerzas especiales, la policía, toda la estructura de opresión y de mantenimiento de la ley y el orden. Entonces hay que sustituirlo. ¿Y quién va a sustituir el ejército? La clase trabajadora armada. Ya no es una fuerza especial. O sea, entonces, si usted ve que un Estado que entra en una revolución que se llama socialista va desarrollando un ejército que está despegado de la gente, ya usted sabe que ahí hay un problema fundamental con las enseñanzas del primer Estado obrero que Lenin está defendiendo aquí. Cuando un Estado obrero llega al poder, es un Estado de otro tipo. Empieza a romper el Estado burgués para abrir el camino amplio. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Insiste en eso. El camino que ya va hacia la abolición, hacia la eliminación de los privilegios de clase, hacia la eliminación de las clases sociales, hacia la eliminación del Estado y hacia la eliminación de la democracia misma, porque la democracia, ¿cómo nace la democracia burguesa? Nace precisamente por resultado de las diferencias de clase y la opresión de clase. Una vez se eliminen todo eso, lo que hay es una sociedad con otra forma de funcionamiento. Eso puede parecer sorprendente al principio, pero es que es importante pensarlo, ¿verdad? Entonces él dice una cosa que nosotros tenemos que pensarla. ¿Por qué discutir este libro ahora? Por ejemplo, nosotros estamos frente a una crisis social que no sabemos qué es lo que va a pasar en Puerto Rico en los próximos años. Aquí hay un proceso de decaimiento de los partidos que han estado gobernando este país. Se está abriendo un espacio y hay una violencia tremenda en toda nuestra sociedad. Y hay unas posibilidades de alterar la política en Puerto Rico. Por lo tanto, nuestra actitud ante el Estado, que es un Estado colonial, intervenido por otro Estado, que lo mantiene vivo, como me dijo a mí hace poco una persona ilustrada, que me dice, hace tiempo ya Puerto Rico se murió, en el sentido de tener vida propia. Lo que tiene es un tubo ahora, es un país entubado. ¿Viviendo con qué? Con el equivalente de los fondos federales. Sacan los fondos federales y el país va a qué? Colapsa como lo conocemos. Claro, no quiere decir que está muerto como está muerta una persona, ¿verdad? Pero va a haber una convulsión social. Entonces nosotros tenemos que enfrentarnos a cuál es la actitud que vamos a tener ante ese Estado colonial, cuál es la actitud que vamos a tener ante la dominación imperial que sufre Puerto Rico. Todo eso hay que reflexionarlo. Porque si no podemos vivir de la ilusión
de la misma ilusión prolongada que se vivió en un momento dado cuando el Partido Popular llegó al poder, que podíamos utilizar nuestra inteligencia y nuestra astucia para, sí, le podemos dar la vuelta al coloniaje y podemos construir una sociedad más justa, ¿no? Esos son precisamente, eso sí que son utopías. Lo que estamos hablando no son utopías, estamos hablando de la posibilidad de, si uno entiende un proceso material, uno elaborar formas de comprensión que tienen que ver con un comportamiento político, con la dirección que puede tener una sociedad hacia la abolición de las clases sociales, hacia la abolición de los privilegios. Esos son los planteamientos, por lo menos planteamientos importantes que se hacen aquí. La teoría de Marx sobre el Estado, entonces, sobre el Estado de ese proletario, ve a la clase trabajadora como fuerza organizada dirigente, precisamente vinculada a una revolución total de la sociedad. Claro, hay un último problema que quiero señalar y luego lo abrimos a discutirlo, porque no quiero dar una conferencia, sino hacer unos cuantos planteamientos, y es el siguiente: el Estado ese que nosotros vimos que se ha perfeccionado a través de incluso de procesos revolucionarios, ¿verdad? Podemos pensar en las diferentes revoluciones burguesas. En Francia, la revolución burguesa del siglo XVIII, la revolución del 48, y lo que ha hecho es perfeccionar ese aparato de dominación, que es un aparato que tiene una dimensión militar, policíaca fundamental, con sus aparatos ideológicos también muy desarrollados, y tiene una burocracia extremadamente compleja. Y además tiene una institución que es la institución fundamental que lo regula, que nosotros muchas veces perdemos de vista el poder que emana de ella, que es el mercado. Es el mercado. Recuerden, piensen, por ejemplo, lo que implicó en Puerto Rico la proletarización, que implica separar al trabajador de los medios de producción. En una sociedad rural es separar al trabajador de la tierra. Entonces los medios de producción tú los tienes cuando vendes tu fuerza de trabajo. Y tú vendes tu fuerza de trabajo, y si tú te estás enfrentando a fuerzas del capital, que muchas de ellas son fuerzas externas, tú piensas que los medios de vida tuyos dependen de qué? De elementos también externos. Y entonces el problema de la relación capital colonial por el mismo centro, ¿verdad? Eso es bien importante. Después les planteo algunos problemas que tienen que ver con Puerto Rico, que hay que reflexionar sobre ellos. Pero esa burocracia que se genera, ese aparato complejísimo que se genera, que es el aparato, que es el gobierno, con toda esa burocracia y con todos los elementos, y no solamente las burocracias gubernamentales, sino la burocracia que existen en todas las dimensiones de la sociedad, son un montón de hilos, y eso es un concepto que desarrolla Lenin que es importantísimo. Son un montón de hilos que se vinculan ¿con quién? Con la dominación burguesa. O sea, usted toma ese aparato a través de una, digamos, si lo hace pacíficamente a través de una elección, o toma ese aparato a través de una revolución violenta, y usted no destruye fundamentalmente la capacidad que tiene ese aparato de reproducir los intereses burgueses, y usted no va a poder tocar esos intereses. Pero además, si usted destruye, digamos, los aparatos represivos de la burguesía, usted logra sacarlo del camino, logra desmantelar ese aparato en su calidad represiva, todavía esos hilos están ahí operando a través de todo el aparato burocrático que hay ahí. Por lo tanto, ya en este libro, el tema de la burocracia es fundamental tenerlo en cuenta para poder analizarlo y discutir el impacto que puede tener un cambio social revolucionario, de naturaleza, digamos, no burguesa, anticapitalista, para ponerlo en un término más cercano a nuestro tiempo. O sea, que ese aparato perfeccionado, y estamos hablando del siglo XIX, piensen ustedes con todo lo que ha pasado después de todo el keynesianismo y de todo el desarrollo, ese aparato perfeccionado, usted puede tomarlo, usted puede incluso romper sus estructuras más represivas y todavía sigue reproduciendo ¿qué? A través de la burocracia, intereses, y a través del mercado, usted no lo puede abolir de la noche a la mañana, intereses de la clase que usted ha derrocado. O
sea, ese espacio hay que tenerlo siempre en consideración. Entonces, en este proceso, yo quiero insistir en el tema. Los textos que Lenin cita, no los cita porque tiene interés en buscar una autoridad para fundamentar su argumento. Lo que está citando son unos textos que han sido producidos mediante una reflexión bien cuidadosa sobre procesos históricos específicos. Incluso cuando Marx escribe el Manifiesto Comunista, cuando escribe los libros sobre la lucha de clases en Francia, o el 18 Brumario, o los comentarios que hace de la Comuna de París, o las polémicas que tiene con los prudonianos o con los anarquistas, con Bakunin posteriormente, todos esos textos, él está señalando continuamente que son producto de la reflexión de procesos materiales históricos. Como si tú dijeras un científico, una persona que está rigurosamente estudiando un laboratorio, pero ese laboratorio no es un laboratorio artificial montado, sino que en condiciones ideales, sino es un laboratorio que tiene que ver con la vida social. Pero hay que tener atención con respecto a las cosas que suceden en la vida social para poder extraer las enseñanzas. Y la Comuna de París, con la Comuna de París, a través de la Comuna de París, se extrae la enseñanza de la necesidad no solamente de tomar el poder político, sino de destruir, de desmantelar el aparato represivo burgués que configura el Estado burgués. O sea, hay un elemento nuevo que surge y ese es el que está planteando Lenin. Y yo insisto en que este individuo está en ese laboratorio activamente reflexionando porque el proceso revolucionario ruso va a desembocar en la Revolución Rusa y este libro se escribe entre agosto y septiembre antes de la Revolución. Algo que realmente no es para no pensarlo. Y uno de los planteamientos que está haciendo Lenin es la teoría marxista, la teoría elaborada por Marx, por Engels, y la que él está recuperando en un momento que hay unos desvíos importantes hacia el oportunismo del movimiento socialdemócrata de la Segunda Internacional, lo que plantea es la necesidad de que el Estado obrero rompa el Estado burgués. No puede quedarse, no podemos hablar de un Estado popular libre. No podemos hablar, porque si usted empieza a usar esa terminología, usted lo que está planteando es que hay una continuidad de una estructura que debe ser eventualmente abolida. Y en ese sentido, los anarquistas tienen una posición no totalmente errónea. Es necesario abolir el Estado. El problema es cómo tú lo haces. Tú no puedes hacer eso por decreto, ni puedes hacer eso porque es una necesidad histórica, sino que eso es parte de un proceso que no hay manera de determinar cuánto tiempo va a tomar en esta cosa compleja que pueden ser los estados, la humanidad en un proceso revolucionario para hacer más. Entonces, hay un planteamiento en este libro que es bien importante, que yo creo que es ejemplar, que se plantea Lenin en un momento dado. Nosotros tenemos que tener cuidado sobre las cosas que planteamos y hacemos en Rusia, porque tenemos que hacerla en función de una revolución mundial, una revolución que es más amplia que Rusia. Porque también podemos decir, hay que salvar el proceso revolucionario de aquí y allá, que se fastidie aquello. No, lo que está planteado siempre es el movimiento como un movimiento que tiene un carácter internacional, porque la revolución proletaria tiene un carácter mundial, tiene un carácter internacional. Aquí estamos en un texto que no parece por ningún lado ninguna noción de que el socialismo se pueda desarrollar en un solo país. Y claro, una vez usted toma el Estado y se da un Estado proletario, ahí hay unos planteamientos bien interesantes en el libro. Yo no voy a seguir presentándolo, pero sobre el movimiento hacia una sociedad comunista, una sociedad donde predomine la igualdad en términos de que la vida humana, todo el mundo tenga las mismas satisfacción de sus necesidades, que no implica que el concepto burgués de igualdad no es el que aplica, porque tiene que aplicar un concepto de desigualdad, porque no todo el mundo tiene las mismas necesidades. Por eso es a cada cual según sus necesidades, ¿verdad? De cada cual según su capacidad y a cada cual según sus necesidades, porque hay personas que ustedes saben que tienen situaciones que requieren
atenderse porque son necesidades muy particulares, muy especiales, ¿verdad? Así que en ese proceso de transición, ahí él utiliza conceptos que Marx desarrolla. Hay dos fases principales, ¿verdad? Hasta que se logra la abolición de las clases sociales, pero es un planteamiento que es un planteamiento, digamos, teórico sobre la base de lo que la experiencia material nos permite establecer. Yo no sé si ya quieren hacer preguntas o quieren hacer comentarios o quieren alguien hacer alguna aclaración de algo que yo he señalado insuficientemente o mal. Este libro tiene más cosas todavía, pero yo creo que esas son las ideas más importantes, ¿verdad? La desviación al final hay una referencia a una polémica de Kautsky con otro revolucionario, Panekovic, que tiene que ver con la concepción del Estado. Y él señala que Kautsky ha caído ya en la visión oportunista de que el Estado es algo que se puede manipular y se puede mantener sin destruirlo, ¿verdad? Y ahí esa historia ya la conocemos, ¿verdad? No sé si tienen alguna... Si pensamos en Puerto Rico, para que tengan idea de la consecuencia que puede tener este tipo de discusión, si usted quiere eliminar las clases sociales en una sociedad que la división del trabajo principal, la más general de todas, es la separación de la ciudad y el campo, usted tiene que eliminar eventualmente las diferencias que hay entre esos dos espacios. Entonces piensen en el caso de Puerto Rico, que usted tiene una dominación capitalista que se adentra principalmente en el sector rural y no hay industrias, no hay una revolución industrial de las ciudades y los pueblos. Evidentemente esa no es una revolución que sigue el curso de lo que fue la revolución, el desarrollo del capitalismo en Inglaterra, en Francia, ni en Alemania, ni tan siquiera el desarrollo del capitalismo en otros países que tienen otra trayectoria muy distinta como Japón. Porque si los que están leyendo El Capital saben, porque ahí está bien claro en el tercer volumen, que la agricultura es la última conquista del capital. Sin embargo, en Puerto Rico la agricultura fue la primera gran conquista, no del capital monopolista. El capital ya en una etapa avanzada, porque no lo mismo el estado burgués de la etapa competitiva que el estado burgués de fin de siglo, que desemboca en las guerras imperiales, que es un estado que se considera un estado monopolista, un estado de capitalismo monopolista de estado. O sea, que ya los monopolios son las figuras que dominan la producción. Y este término aparece en el estado de la revolución. Entonces Puerto Rico empieza el capitalismo con una sociedad rural principalmente, y cuando la gente va a las ciudades y va a los pueblos, están ¿qué? Es un camino hacia el desempleo, o un camino hacia los arrabales, o un camino hacia la miseria, o eventualmente un camino hacia la emigración. Después tenemos la revolución industrial, digamos, la industrialización del país a partir del 47. Y lo que tenemos es que eso va acompañado con un deterioro y una debacle de la agricultura. Eso está discutido en el libro del Congreso de ese que se publicó recientemente, ¿verdad? O sea, es un país completamente distorsionado. Eso tiene unos efectos sobre el tipo de Estado que tenemos nosotros. Hay un Estado colonial que tiene unas características, o sea, que las tareas que tenemos nosotros hay que pensarlas porque no podemos sacarlas no podemos pensar que se salen de los libros, se sacan de los libros. Los textos, como los usa Lenin, son textos que responden a experiencias y a conocimientos que han salido de esas experiencias. Y nosotros tenemos que hacer nuestra interpretación, nuestra lectura, nuestro análisis sobre lo que es la sociedad puertorriqueña y cuáles son las contradicciones principales que van a mover este país hacia un cambio social. Sí, Marisa. Se concentra obviamente en la abolición del Estado y de las estructuras de opresión y de dominación que se producen y se reproducen en ese Estado libre, ¿no? Pero existe alguna reflexión que, además de analizar esas relaciones sociales, se orienta hacia la relación que tenemos los seres humanos con los bienes naturales. Y cómo esa relación
Yo me imagino que tú puedes sacar algún tipo de trazo en esa dirección, pero ese no es el objetivo de él. Tú estás planteando el problema ambiental, evidentemente, ¿verdad? Que es clave hoy en día. Y la prueba del calor que hace aquí es que el cambio climático nos está obligando a pensar en eso obligatoriamente, ¿verdad? En este taller que nos movemos nosotros hoy en día. No, pero en este libro no vamos a encontrar particularmente ese tipo de análisis. Aunque sabemos, ¿verdad? Que si ustedes han leído El Capital, saben que uno de los planteamientos de Marx en el primer volumen es que el capital destruye las dos fuentes de la riqueza, la fuerza de trabajo y la naturaleza. No es que destruya la naturaleza, el capital no va a destruir la naturaleza. Lo que puede destruir son las condiciones ecológicas de nuestra vida en ella, ¿verdad? Quiero hacer dos comentarios. Primero que yo siempre, a mí ese libro, Estado de la Revolución de Lenin, me ha parecido un libro profundamente democrático. Un tipo que tiene una cabeza de un nivel de democracia que va muy por encima de lo que usted decía, ¿verdad? Que es la democracia republicana, representativa, del Estado burgués. Sin embargo, Lenin es un tipo que es el diablo del cuco, es el dictador más grande según, ¿verdad? Los defensores del régimen capitalista, ¿verdad? Te mencionan a Lenin, te mencionan a Stalin, a Marx, como los tipos que lo que quieren es acabar con todo tipo de democracia en el mundo. Y es curioso, ¿verdad? Y eso tiene una razón de ser también. Y es curioso que Lenin publique un libro tan tremendo, planteando la necesidad de que la clase trabajadora construya el Estado burgués y construya un Estado que inmediatamente comience a extinguirse, ¿verdad? En la medida que comienza un proceso de desaparición de las clases sociales, que ese proceso que se dio en Rusia, a los pocos años de haber existido, ¿verdad? Y de la muerte de Lenin incluso, que murió en el 23, ¿verdad? En 1923, 24. Se da un proceso de fortalecimiento del Estado y un proceso de degeneración burocrática a unos niveles brutales. En el caso, ¿verdad? Fue Rusia y posteriormente la Unión Soviética, ¿verdad? Que nos ha planteado un problema a los socialistas, que tenemos que enfrentarnos a convencer a un montón de gente de la necesidad de acabar con el capitalismo y construir una sociedad mucho más participativa, mucho más democrática, cuando el ejemplo que ven de socialismo son los países de la Unión Soviética, posteriormente China, todo este tipo de países que tiene que ver con la charla que dará Bernardo ahorita, ¿verdad? Que se han dado procesos revolucionarios en países atrasados, ¿verdad? Curiosamente, cuando es el capitalismo en su fase más adelantada la que prepara las condiciones para una sociedad socialista. Pero la realidad siempre es más compleja de lo que uno concibe. Y de hecho, Marx mismo se dio cuenta de que esas cosas iban a suceder así. Y Lenin tuvo que combatir a muchos dirigentes del partido bolchevique de que había que hacer un proceso de revolución socialista en la Unión Soviética, en Rusia, porque ellos pensaban que no. Primero viene una fase capitalista y después viene el socialismo. Pero que es curioso, ¿verdad? Que un planteamiento tan duro en contra del Estado acaba ese proceso revolucionario en un estado brutal, burocrático, degenerado totalmente, y que un lastre que tenemos de lo que es la sociedad socialista que queremos construir. Eso será un tema de mañana, de la charla de mañana. El segundo comentario que quería hacer es, ¿verdad? Que como plantea Félix, ¿verdad? Y planteaba Lenin, la clase trabajadora no puede llegar al poder, coger el Estado burgués y quedarse ahí y manejar y tratar de construir una sociedad socialista utilizando ese Estado burgués. Porque a la larga te van a destruir, que fue lo que pasó con la Comuna de París. Y el problema que nosotros tenemos es que, ponemos el caso de América Latina, ¿verdad? La revolución bolivariana, Hugo Chávez con el socialismo del siglo XXI, y otros procesos revolucionarios que se han dado en América Latina o que ya han llegado al poder incluso a través de las elecciones, pero que no tocan el aparato estatal burgués. Y a la larga, o a la corta, lo que fue la revolución sandinista, por ejemplo, te van a destruir. El aparato burgués a la larga se reconstituye y te va a aplastar. Y si el Venezuela no se da un proceso de empezar a acabar con las relaciones capitalistas de producción, a expropiar a la gente, a expropiar los bancos, los grandes medios de producción,
eventualmente van a sucumbir, ¿verdad? Y es lo que se ha venido un poco dando en Nicaragua, ya a unos niveles mucho más adelantados, pero que ahora está de nuevo en el poder, pero tampoco está haciendo un proceso allí de acabar con las relaciones capitalistas de producción. A la larga, esos esfuerzos sucumben ante el aparato de Estado burgués que se recompone, y sobre todo con el aparato internacional burgués también, que está en ayuda de eso. Nada, que no, yo creo que lo que sí hay en este texto, que a mí esta lectura, fue un libro que uno ha leído varias veces, ¿verdad? Pero en esta lectura yo sí me di cuenta la importancia que él le da en el texto a la burocracia, que precisamente va a ser uno de los problemas graves del Estado que va a surgir después de la Revolución Rusa, ¿verdad? Estado soviético. O sea que eso sí está ahí presente. Bueno, lo que pasa es que el proceso de transición no es un proceso fácil, es un proceso extremadamente difícil. Lo que pasa es que en ese proceso difícil hay que garantizar de alguna manera la más amplia democracia que implica la participación mayor de las mayorías explotadas. Ahora, fíjense ustedes, esto yo lo digo porque el mercado es una estructura que tiene un poder de fascinación extraordinario, aunque tú le hayas dado un golpe al aparato burgués. Porque todas las cosas que tú aprendes a través del mercado, hay una que siempre tiene un poder de fascinación sobre el individuo porque precisamente fomenta el individualismo, que yo siempre creo que a través del mercado yo puedo mejorar mi situación personal. Y tiendo a poner lo personal por encima entonces de lo colectivo. Y tú no puedes abolir el mercado de golpe. Por lo tanto, vas a bregar con una estructura que tiene un impacto ideológico, no militar, no digamos de fuerzas especiales de opresión, un impacto ideológico enorme que no podemos subestimar. Por eso Mandel llega a plantear en El capitalismo tardío algo que no sé si en el profesor, yo supongo que sí, que tiene que ha sido apreciado, pero el impacto ideológico más profundo se da no solamente a través de la escuela o de la iglesia o de la familia o de los aparatos de comunicación, se da en la internalización de las categorías mercantiles. Cuando tú internalizas las categorías mercantiles, tú estás internalizando categorías que son, digamos, perecederas, que son históricas, como si fuesen categorías que tienen que ver con la naturaleza humana y adquieren otra dimensión. Y nosotros internalizamos las categorías mercantiles en una praxis diaria que no está reflexionada. Porque todos tenemos que ir continuamente al mercado. Todos tenemos que comprar leche, tenemos que comprar café, tenemos que comprar los alimentos, no digamos las cosas ya de otro tipo. Entonces, ese tipo y en una sociedad de consumo como la nuestra, esas categorías se meten por todos los rincones de nuestra vida consciente, hasta el nivel inconsciente, como han planteado algunos, que lo último que hace el capitalismo avanzado es colonizar el inconsciente. Imagínense. Entonces esa burocracia no podemos disociarla del mercado, de la presencia continua de la influencia que tiene el mercado. En un país donde tú no puedes, como los anarquistas querían, abolir de golpe el Estado. Marx no tiene problema con los anarquistas, lo que pasa es que no puede ser así, porque la vida material lo que demuestra es que no es así. Y nosotros no estamos tratando de descubrir consignas para sentirnos cómodos en ellas. Lo que estamos tratando es desarrollar conceptos para entender la realidad que tenemos que transformar. Esa es la diferencia. Por eso es que la experiencia hay que analizarla. Yo señalo esto porque, miren, lo señalo como una forma de atender nuestro vacío. ¿Cuál ha sido la reflexión que ha generado en Puerto Rico la privatización de la energía eléctrica? ¿Ah? ¿Cuál ha sido la reflexión que se ha desarrollado en este país sobre un montón de acontecimientos sociales de una envergadura extraordinaria, como la destitución de un gobernador? O sea, esos son los talleres nuestros. De ahí es que hay que sacar nuestras enseñanzas. Si vamos a ser marxistas, actuar como Marx, como Engels o como Lenin. Porque Lenin no está leyendo la crítica al programa de Gotha por una cuestión teórica. Lenin está leyendo la crítica al programa de Gotha o la miseria de la filosofía o el oriente. La actitud correcta que tenemos que mantener ante el Estado en un momento que es posible la revolución social. Ese es el escenario. Entonces nosotros tenemos que aprender a estudiar, interpretar y leer y continuamente volver sobre los textos de aquellos acontecimientos que son nuestras
nuestros lugares de aprendizaje. Digo, y los internacionales, porque esto es porque recuerden, él está operando, él está metido en un partido en Rusia, pero está pensando en lo que ha sucedido en la Revolución del 48 en Alemania, en el 71 en la Comuna de París. O sea, porque las condiciones de la transformación social no son locales, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esos talleres abiertos, es lo que digo yo. Y eso da trabajo, y las condiciones de vida que estamos nosotros, la precariedad que se vive en Puerto Rico y que estamos muchos de nosotros, ¿verdad? No es fácil sacar el tiempo para hacer eso. Sí. A la luz de este texto, pensando en la experiencia que Javier mencionó ahora de América Latina, ¿qué base hay para establecer una ruta hacia la dictadura del proletariado a través de las elecciones? Eso es un tema bien candente, ¿verdad? Por eso pedí perdón. No, pero lo que pasa es que tú estás pensando, vamos a suponer que Victoria Ciudadana, la alianza Victoria Ciudadana-PIB, lo que surge de ahí, gane las elecciones. Bueno, primero eso no es un partido que tiene como objetivo el establecimiento de un Estado obrero, ni la abolición del Estado burgués, pero tiene que actuar en camino hacia esos objetivos, ¿verdad? No sabemos cuál, yo no sé, ese escenario está vivo ahí. Yo creo que esta discusión lo que debe hacer es empezar a provocar en nosotros la conciencia de ese problema, ¿verdad? Sí. Yo voy a hacer un comentario sobre eso y tengo varios comentarios más, no lo voy a hacer todo, tengo uno después. Sobre lo que plantea Jimmy, yo voy a tratar ese tema en una de las charlas que me tocan, pero adelantando un poco, un proceso electoral puede ser una de las pasos, ¿verdad?, en la dirección de una revolución socialista. Para decirlo muy sencillamente, imaginemos que ganamos las elecciones, imaginemos que queremos poner en vigor, incluso que ganamos las elecciones no con un programa socialista, no que vamos a hacer el socialismo, no es un programa, pero queremos hacer una serie de cambios muy profundos que van a tocar un montón de privilegios. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos dice Lenin y no la experiencia que va a pasar? Que va a empezar el sabotaje. El sabotaje para empezar del Estado, porque el Estado está lleno de funcionarios de arriba abajo que van a estar en contra de nosotros, que van a querer sabotear. Nosotros le decimos al Departamento de Salud tiene que hacer esto, y detrás de los funcionarios del Departamento de Salud van a sabotear eso porque no quieren hacer eso. El gobierno va a tener dos opciones: o abandona su programa, o por ejemplo crea en todos los organismos del Departamento de Salud comités de trabajadores que se van a encargar de que eso que el gobierno está ordenando se haga. Y que esos comités de trabajadores, en cada uno de los organismos de salud, de relacionamiento del trabajo, lo que sea, empiezan a realmente asumir las funciones del Estado. Ya no es el Estado antiguo, sino son esos comités de trabajadores en los departamentos del gobierno que empiezan a asumir, poner en vigor la agenda del gobierno. Empieza a romper el viejo Estado y a sustituirlo por un nuevo Estado que va asumiendo, no en contra del gobierno en este caso, porque el gobierno está impulsando esa agenda, sino en contra de eso. Y de igual manera, el gobierno va a implantar una determinada política con respecto a la que dice salud, con respecto a los hospitales, por ejemplo, y puede que los hospitales privados empiecen a sabotear eso también. ¿Qué van a hacer? No les conviene hacer eso. Pues, ¿qué va a hacer el gobierno? O se allana y no cumple su programa, o va a tener que moverse a los hospitales privados. Programa socialista, es un programa para hacer una reforma, pero para poder hacer esa reforma, y si tienes el apoyo del pueblo, que si ganas las elecciones porque tienes el apoyo del pueblo, pues entonces vas a tener que empezar a reorganizar el Estado, vas a tener que empezar a tocar la propiedad privada, y entonces vas a ir por el rumbo, ¿verdad?, de derrotar el capitalismo, de derrotar el Estado existente. Repito, eso en la tercera charla vamos a hablar de ese tema. Lo que sí está en este libro ya planteado, pensando en eso que dice Bernabe, es la idea de que con la socialización que se da en la producción, con el desarrollo de las fuerzas productivas y el desarrollo del monopolio, ya está cuestionada el concepto de la propiedad privada como se había conocido históricamente.
O sea, fíjate, si en el mismo movimiento del capitalismo hay un cuestionamiento de su propia vida interna, imagínate lo que pueda representar para este momento histórico que el capital vea en cualquier corporación pública una medida estatizante socialista. ¿Le hace a Gustavo Vélez? Es un buen representante de este tipo de mentalidad. O sea, todo lo que se hizo en el 40 fue socialismo. O sea, entonces hay que desmantelar todo eso porque eso ha demostrado que eso es ineficiente. O sea, un aparato como la fuente fluvial, la autoridad de fuentes fluviales, que después se convirtió en energía eléctrica, que electrificó el país, que fue un aparato que fue admirado en el mundo entero, eso se convirtió en una cosa ineficiente y obsoleta. Y es que todo lo que vuela fíjate, el aparato de Estado es el aparato burgués que reproduce las condiciones de explotación de la burguesía, pero en ese mismo aparato, que tiene un montón de elementos de socialización, le tienen pánico a eso, porque porque eso está planteado ante la humanidad. Bueno, el cambio climático. ¿Cómo es posible tú convertir el cambio climático en un aparato? Ellos van a tratar de hacerlo y lo vienen haciendo, ¿verdad? Pero convertir la cuestión ambiental en otro nivel de consumo. Pero lo que hay que hacer es plantear la contradicción de eso con del mercado, con la salvación de las condiciones ecológicas de vida en la Tierra, ¿verdad? Porque eso está también puesto en peligro. O sea, el problema es que, mira, si Victoria Ciudadana llega a ganar las elecciones y si trata desde el Estado, organizadamente, de rescatar una agricultura para consumo interno, utilizando el concepto que todo el mundo acepta que es fundamental, que es la seguridad alimentaria, el capital va a dejar, y nosotros no estamos hablando del capital local, estamos hablando de realmente los que mandan aquí, porque el primer conflicto que va a haber es colonial, es con el imperio, porque no les conviene que se desarrolle la agricultura en este país y que haya seguridad alimentaria entre nosotros. O sea, que ya eso, que es un proyecto que es completamente reformista, va a chocar con los límites de los intereses imperiales. Por dar otro ejemplo, además del que dio, pero son muchos los lugares que por donde quiera que tú vayas a actuar, te vas a encontrar con oposición si son cambios que van dirigidos hacia la posibilidad de que el país vaya adquiriendo autocontrol sobre su vida económica y social. En ese sentido, el ejemplo de salud es un ejemplo mucho más simpático, mucho más aceptado, porque no importa la ideología del individuo, hasta todo el mundo le preocupa su salud, le preocupa sobrevivir, le preocupa vivir más tiempo y vivir, ¿verdad? Por lo básico, por lo menos cubierto. Así que esa área de la salud, entiendo yo, sería un área por donde es menos difícil entrar a hacer esos ajustes y esos cambios. Yo creo que yo estoy convencido, y quizás estoy equivocado, ¿verdad? Yo sigo la línea tuya. Yo creo que la salud va a ser vamos a decir, la salud va a ser la catástrofe social que va a poner este país en movimiento. Y después se junta con lo que es Luma, con lo que es lo otro, con lo que es la educación, con todo lo que viene y puede haber una gran explosión social. Porque la salud es fundamental. Fundamental y entonces lo pública el jueves pasado con un compañero que está cerca de Poder Socialista, con Carlos Bosque. Y una de las cosas que planteó es que hay una relación de que a medida que aumentan los fondos federales, aumenta la ineficacia del uso de los fondos. Son dos líneas que van corriendo y yo creo que el problema de la salud hay que atenderlo. Ese es uno de los talleres principales nuestros. Quería hacer un comentario. Hay un tema que, bueno, destaco nada más una cosa que dijo Javi. Una de esta misma evolución de México. Es curioso que ahí no se habla en ningún sitio del partido único. De hecho, ahí no se habla en ningún sitio del partido. No aparece la palabra partido político, ¿verdad? O sea, para los que siempre hablan de que si hay muchos marxistas todavía que defienden el concepto del partido único, que es parte de la teoría marxista, eso no aparece en ningún lado, no aparece en Marx, en Lenin, en Trotsky, en ningún sitio aparece ese concepto de partido único. Pero hay un punto que yo creo que es importante, que es el debate con el anarquismo, que uno pensaba que estaba muerto, pero el anarquismo porque hay muchos jóvenes que comprensiblemente abrazan o simpatizan
hay causa para el arresto, puede haber un juicio y alguien va a ser el acusador y puede que esa persona acabe presa por un tiempo. Mire, eso es un Estado. Eso usted lo puede llamar Estado revolucionario, Estado del pueblo, Estado democrático, Estado popular, ponga el nombre que usted quiera. Es un Estado. No es la abolición del Estado. Y el individuo que está acusado es un fiscal. Usted lo puede llamar comisario del pueblo, ¿verdad? Lo puede llamar lo que usted le dé la gana, pero es un fiscal. Y el hombre que está pasando el juicio es un juez. Se lo puede llamar de nuevo encargado del pueblo para la justicia popular, pero es un juez. Así que, ¿verdad? Si la diferencia es el nombre que le ponemos, no hay problema, estamos de acuerdo, ¿verdad? Si el anarquismo realmente coge en serio su idea de que no vamos a reprimir a nadie, pues entonces mi opinión es que hay que explicar que es suicida. O sea, si usted dice aquí vamos a hacer una huelga y no vamos a reprimir a nadie, la huelga va a durar 2 días, porque todos los pueblos que quieran mientras se acabó la huelga. Hacemos una revolución, tomamos la fábrica, viene el ejército reaccionario a quitarnos la fábrica, pues nos quitan la fábrica, ¿verdad? Es suicida. La única manera que evitamos que nos quiten la fábrica es que nosotros podamos rifles también y nos defendamos contra lo que vienen en contra de nosotros. O sea, hay un Estado, usted coge las armas y obliga a nosotros a hacer algo que no quieren hacer. Usted los está reprimiendo por desagradable que suene, ¿verdad? Esa concepción. Así que, ¿verdad? Yo creo que es un debate que hay que tener. Ahora mismo en Ucrania, por ejemplo, hay a mí me está irónico, ¿verdad? Pero me parece muy bien. Hay batallones bastante grandes de anarquistas europeos que están peleando en Ucrania en contra del ejército ruso. Montones. Hay todas unas, ¿cómo se llama esto? Brigadas anarquistas peleando. Yo digo que bueno, pero que inconsecuente, porque están con las armas en la mano poniéndoles, ¿verdad? A cierta gente, ¿verdad? La voluntad que ellos consideren que es correcto, no los están obligando con rifle en mano. Y entonces, última cosa que quería decir, hay un problema que no es fácil de solución, es que el neoliberalismo que estamos enfrentando, su discurso es contra el Estado y a favor de liberar el mercado. Y eso nos coloca casi inevitablemente a nosotros como defensores del Estado. Pero claro, nosotros no queremos defender el Estado que existe. Y ahí tenemos que ver cómo maniobramos siempre, y no siempre es fácil, para la misma vez que nos oponemos a esta liberalización del mercado y defendemos lo público, no caemos en una defensa acrítica de lo público como existe. Y siempre tenemos que acompañar esa defensa de lo público con un planteamiento que queremos cambiar, ¿verdad? Cambiar lo público. Yo trato más o menos en el discurso del debate que se da públicamente, ¿verdad? Plantear que hay 3 alternativas, que no son 2. Que siempre nos dicen que la alternativa es la mala administración pública que ahora tenemos o la privatización. Son las 2 opciones. Y yo tendría que plantear, hay 3 opciones. Hay la buena administración pública, la administración pública democrática y participativa, y uno le puede poner las tribus que no quiera. Pero no dejarse empujar por los neoliberales a convertirse en una colonista del Estado existente, porque eso tampoco es nuestra propuesta. Yo no sé si ustedes leen esa fuente de importante teoría marxista, que son los tweets de Rivera Chávez. Yo los leo porque los sigo y es interesante lo que él últimamente ha estado diciendo de él, porque él entiende mejor, yo creo que hasta la gente entienda algunas cosas. En su peleita monga con Ricky Rosselló, él tiene como 4 o 5 tweets que debieran reproducirse, porque él dice, yo no entiendo cómo alguna gente del PNP pretende traer este hombre de hoy, cuando este hombre ha hecho una cosa que nadie en Puerto Rico ha hecho, es que ha logrado que la gente se tire a la calle y lo saque. Nadie en Puerto Rico ha salido del gobierno porque la gente se revolucionó, se tiró a la calle y lo sacó. O sea, él sabe lo importante que pasó en el 2019 y lo único que resulta en nuestra historia, o sea, lo extraordinario que resulta lo que pasó en el 2019. Y yo estoy de acuerdo con lo que
hecho que ocurrió en el 2019 en Puerto Rico, que es lo que se me ha parecido una revolución exitosa en Puerto Rico, una revolución, pero lo que más se acerca. Y la derecha hace todo lo posible por hundir eso en el olvido, ¿sabes? Que eso ni que nadie se acuerde de que eso pasó. Y yo creo que la izquierda no ha hecho el trabajo de mantener viva, ¿verdad? Esa experiencia que es tan importante. Sí, sí. Yo creo que hay algo importante en lo que dijo Rafi. Nosotros, pelear por palabras no tiene sentido, pero sí hay que defender los conceptos que pueden estar, una palabra puede cambiar, pero no podemos, o sea, porque yo he oído mucha gente hablar con desprecio desde la izquierda sobre el concepto de dictadura del proletario, y digo, no, pero lo que pasa es que responde a una cosa bien concreta. Tú no vas a poder llegar a transformar el Estado burgués democráticamente con el buen visto de la burguesía. O sea, tienes que defender el concepto, aunque las formas de hacerlo vigente pueden ser muy variables, dependiendo de la resistencia que haya en el proceso, ¿verdad? Una huelga puede ser exitosa porque no tiene gente que la quiera romper, pero puede ser que una minoría quiera romperla, pero puede ser que una cantidad sustancial de gente quiera romperla y hay que pararlo, ¿verdad? Como se daba en la huelga de los estudiantes, la presencia de aquellos palomos que estaban vestidos de blanco, que se paraban al frente que pedían que se abriera la universidad para ellos poder entrar a reflexionar dentro de la universidad. Porque eso es lo que planteaban. Cuando la universidad se abrió y nos han desmantelado la universidad, no ha habido reflexión ninguna. Porque esas son las cosas que se plantean. Ellos reflexionan contra la huelga. O sea y el mantener vivo los momentos de lucha, como fue el verano del 2019, como fue la derrota de la Marina, la salida de la Marina de Vieques, que cuando se dio ese proceso yo mismo pensé, esto va a ser difícil porque se dio en el contexto de las Torres Gemelas. ¿Cómo tú vas a ganar esa batalla? Se ganó esa batalla. La huelga del pueblo, ¿dónde está la huelga del pueblo en la reflexión de nuestra hoy en día? Es que no son 1, 2 o 3 casos, son muchos elementos que tenemos que mantener vivos, porque cuando venga esa crisis de salud o la que sea, es importante saber cómo se dieron aquellos procesos, porque nos enseñaron algo. Esa es Nada, me callo la boca ya y sí. Yo creo que tenemos una obligación de darle explicación y sentido a los intentos progresistas que se han desarrollado en América Latina en algunos países a través de las elecciones. ¿Por qué han prevalecido en unas elecciones y por qué han fracasado en otros procesos electorales? Porque se está dando un vaivén donde gana fuerzas progresistas y después pierden y ganan y pierden, y eso pues es una realidad que merece una explicación, y en gran medida lo que tú acabas de explicar de las conexiones que existen de la dinámica burguesa en la sociedad y en la economía es una de las razones por las cuales sucede eso. O sea, ¿por qué no avanzan más? No ha avanzado más esos intentos de cambio social. Cuando Lenin habla de todos los hilos que atan a la burocracia, al sistema reproductivo, a los intereses de la burguesía, esos hilos son bien interesantes, porque tú hablas de un aparato de opresión que es el Estado, pero está lleno de ¿qué? De conexiones y de relaciones, y esas relaciones son sociales, son relaciones sociales, no estamos hablando de como si fuese un aparato externo ahí que uno lo coge como un martillo, no es un instrumento como puede ser un martillo. Incluso la máquina no es un aparato meramente material, está cruzado por relaciones sociales y llega a ser, toda esa maquinaria de la revolución industrial es posible por relaciones sociales que subyacen a ella. O sea, lo que pasa es que hay que pues, estar, yo creo que tenemos que recuperar estos textos que están desprestigiados, entre comillas, para mucha gente, y volver a leerlos con cuidado, porque son textos que tienen muchas enseñanzas valiosas, incluso para el Puerto Rico actual nuestro, para los problemas que tenemos en el momento actual. Yo estoy de acuerdo contigo que hay que destacar los conceptos y yo creo que el tablero detallado tenemos, pero a la misma vez
Totalmente de acuerdo. Eso fue lo que planteé al principio. Que, Dictadura del proletariado, sí. es la otra cara, o es el concepto gemelo de democracia obrera. La democracia obrera es la dictadura del proletariado. Pero el término democracia obrera proyecta mucho mejor lo que nosotros estamos defendiendo que dictadura del proletariado. Sobre todo porque quien lee dictadura del proletariado en un boletín no va a tener a Felipe Colo al lado indicándole qué es lo que quiere decir eso. No. Sí, Total. va a haber dictadura, va a ser dictadura con Pinochet, con Digne, con Stalin, con todas estas barbaridades, y adiós el mensaje nuestro. Por eso es que yo creo que en una discusión como esta, ¿verdad? Debemos ahondar en el concepto del proletariado, en la literatura nuestra de agitación y de comunicación con la gente. Si se puede utilizar otros conceptos como la democracia obrera, que es igualmente de riguroso, ¿verdad? Teóricamente, comunica mucho mejor lo que nosotros estamos, ¿verdad? Tratando de promover. Por eso yo dije al principio que tenemos que usar el lenguaje más adecuado para llevar el mensaje, claro está, siempre y cuando que no sacrifiquemos los conceptos que están, no desviarnos de los... Pero estoy totalmente de acuerdo, esa es la tarea política. Y además yo creo que uno no habla el mismo lenguaje a todo el mundo, uno no le habla tampoco el mismo lenguaje. Uno tiene que saber, en la legislatura tú no te puedes poner a hablar como hablas aquí, ni tan siquiera como hablas ante un sindicato. Porque son diferentes formas de acercamiento para convencer. Lo que no podemos hacer es contradecir los elementos que son fundamentales para conseguir objetivos claros por la cuestión puramente por la expresión. Hay que buscar conceptos equivalentes. Tú das uno que es excelente. Bueno, muchas gracias, Félix.